Hola, ¿qué tal de nuevo mis queridos y queridas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión? En esta ocasión vengo nuevamente recargado para hablar de nanotecnología, de lo que a mí me gusta, hablar de ciencia. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las nanopartículas, la segunda parte, dándole continuidad al tutorial anterior. Recuerda que si no te has inscrito al canal de Globus Biogestión puedes hacerlo en este instante dándole clic en el botón que se encuentra debajo del video y no olvides darle clic también a la campanita para que llegue a tu correo electrónico las notificaciones cuando saque más de estos excelentes videos en temas de ciencia y empresariales. Sin más preámbulos, entonces empecemos. Antes de empezar de lleno con los temas de nanotecnología voy a explicar algo sobre las estructuras fractales, puesto que es importante para empezar a entender lo que se viene más adelante. Resulta que nosotros nos encontramos en tres dimensiones espaciales, la 0 que es un punto, la 1 que es una línea, la 2 el plano, el 3 los sólidos y tenemos una cuarta dimensión que es la del tiempo. Adicionalmente tendríamos una quinta dimensión que es la de la energía que no vamos a tratar en este tutorial. Entonces resulta que existen ciertos comportamientos, patrones, estructuras que se encuentran entre las dimensiones que te acabo de describir. Es decir, por ejemplo, pueden estar entre la primera y la segunda en una dimensión de 1 punto algo. Y estos se llaman fractales precisamente por la denominación de que vienen de dimensiones fraccionarias. Resulta que esos fractales pueden darse de manera lineal o geométrica, que es este primero que vemos acá, denominado el triángulo de Sierpinski. Este ejemplo en específico, en donde vamos a ver que hay una iteración, esa es la primera, digamos, palabra clave en este caso, en donde se repite un algoritmo. El algoritmo del triángulo de Sierpinski es el siguiente: se toma esta figura geométrica y el primer paso consiste en dividir cada uno de sus lados por el punto medio. Un segundo paso que es unir esos puntos medios que habíamos trazado y tercero, extraer el segmento central. Entonces decimos que esta primera sería una iteración, segunda iteración, tercera iteración y cuarta iteración. La característica de las iteraciones, como en las secuencias matemáticas, es que la salida de una se vuelve la entrada a las siguientes. Por ejemplo, tener la secuencia de 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5, etcétera, etcétera, que sería pues una iteración de n igual a x más 1. También hay unos fractales que son los denominados no lineales o naturales, que siguen patrones más complejos. Estos precisamente provienen de números complejos, como el caso que tenemos abajo, en donde el día de mañana o después de que veas este tutorial, cuando mires por la ventana y enfoques con tus ojos un árbol, te vas a dar cuenta que es un fractal. ¿Por qué? Porque es un patrón que se repite en el tiempo a manera de Y. Vamos a decir entonces que hay unas bifurcaciones que van a tender hacia lo caótico cuando esa copa de ese árbol esté totalmente enmarañada. Vamos a decir también que estos fractales naturales, por ejemplo, se dan en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que aparte del concepto clave de iteración tenemos uno segundo, que sería el de atractor. Un atractor es una fuerza, un perturbador para una red, para una serie de elementos organizados, en donde ese atractor va a representar ese punto hacia donde va a tender todos estos elementos autoorganizados. Los tenemos, por ejemplo, puntuales. Entonces un atractor puntual, supón tú un padre empujando a su hijo en un columpio, y en la medida que se acaba esa fuerza, ese trabajo sobre ese columpio, entonces ¿qué va a pasar? Que va a tender a quedarse quieto. Entonces ese atractor puntual va a orientar los comportamientos hacia la quietud, pero esto podría equivaler a la muerte, es decir, alcanzar un estado de equilibrio permanente. Hay otros atractores que son los cíclicos, que funcionan a manera de bucles que se repiten. Supón, por ejemplo, el ciclo de carbono o el ciclo del agua, donde estos algoritmos se van a repetir en el tiempo. Por ejemplo, el del agua, entonces que se evapora, se vuelve en las nubes, se condensa, vuelve y cae en lluvia, etcétera. Y hay unos atractores extraños que son los que representan
estas estructuras fractales, estos atractores entonces van a mostrar bifurcaciones. Ellos se pueden dividir, pueden aparecer y desaparecer de un lado al otro, entonces van a generar lo que se denominan los patrones caóticos. Entonces, de ahí se genera a manera de campos. Recuerda que un campo es una fuerza que se genera y que tiene relación con la distancia, es decir, que en la medida que uno se acerca al centro de ese campo se va a percibir con mayor intensidad esa fuerza. Entonces, vamos a decir que hay unas fronteras de cambio de fase que es específicamente donde hay un elemento en el borde de un atractor que por una pequeña fuerza, un trabajo que se ejecute de un perturbador sobre ese elemento, puede saltar de un atractor a otro. Bueno, ahora sí empecemos a hablar de nanopartículas y las primeras son los dendrímeros que van a aplicar los principios de fractalidad que te acabo de explicar. Vamos a decir que dichos dendrímeros son macromoléculas tridimensionales monodispersas. Esto quiere decir que a diferencia de los otros polímeros, no va a existir una diferenciación en la estructura, ya sea en la longitud entre las partículas y las moléculas, es decir, que vamos a hablar de cadenas de misma longitud y fuera de eso todas las moléculas no van a tener isótopos de distinto tamaño, sino que todas van a tener aproximadamente el mismo, es decir, que esta macromolécula tiene una estructura ramificada y 100% planeada por el ser humano. Desde toda su síntesis y sus relaciones, los enlaces químicos y sus secuencias, todo está planificado. Estos dendrímeros tienen un crecimiento generacional como el ciclo celular biológico, en donde tenemos una etapa G0, que es mientras se está sintetizando el dendrímero, que vamos a decir que es la etapa virgen, una etapa G1, que es la denominada checkpoint, en donde se determina la viabilidad funcional de esa estructura, y finalmente la etapa G2, que es la adaptación a un medio in vitro o in vivo. Entonces vamos a decir que hay dos formas de síntesis de los dendrímeros. El primero es la síntesis divergente, en donde va a haber un núcleo iniciador que vendría a ser ese atractor que se va a ir ramificando hacia afuera. O tenemos también la síntesis convergente, en donde se va a empezar por la ramificación y se va a unir en un punto focal. Entonces date cuenta que esto aplica a la explicación que te acabo de dar de los atractores extraños para generar los fractales naturales. Entonces veamos qué características tienen los dendrímeros. El primero es que tiene una polidispersidad cercana a 1, en donde tenemos una ecuación que dice que la polidispersidad es igual a el peso promedio molecular en masa sobre el peso promedio molecular en número. Es decir, que lo que vamos a contrastar es el valor hallado respecto al valor tabular. Ese peso molecular promedio en número, que es el valor tabular, es el que corresponde a la tabla periódica de los elementos, mientras que el otro es el que ya se puede ver al microscopio. Cuando la polidispersidad es cercana a 1, quiere decir que vamos a tener una macromolécula monodispersa, porque quiere decir que todo se va a acercar demasiado al valor tabular, es decir, que no va a haber ni sesgos de masa alguno de los extremos de esta macromolécula. Y, o sea, vamos a decir que la masa está distribuida y vamos a decir que las cadenas tienen aproximadamente la misma longitud. Además de esto, hay otras características como baja temperatura de transición vítrea, es decir, que no se va a requerir de un enfriamiento muy fuerte para que se genere el temple del material. Como tercero tenemos la baja viscosidad intrínseca. Resulta que aparte de la viscosidad que puede poseer un fluido a fuerzas tangenciales externas, también hay una fricción interna en la cinética de esas partículas. Por eso decimos que, por ejemplo, en el sólido hay mayor fricción que en el líquido. Entonces, a eso hace énfasis la viscosidad intrínseca y vamos a decir que entonces hay buena fluidez en estos dendrímeros, pese a que tiene una estructura cristalina dada su baja polidispersidad. También tiene alta solubilidad y capacidad para formar sistemas huésped-anfitrión, es decir, que pueden hacer un reconocimiento o un sensado de otras moléculas e incorporarlas en su interior, similar a los fullerenos. Y también
se pueden modificar las acciones de la periferia, es decir, esas últimas ramificaciones que harían, digamos, un símil a los electrones de valencia en los átomos, entonces se le puede modificar para que hagan acciones específicas. ¿Para qué sirven los dendrímeros? Se ha comprobado su capacidad como biosensores. Precisamente estas ramificaciones pueden tocar tejidos, células, etcétera, para hacer operaciones de sensado. Sirven como transporte de fármacos y genes, al igual que los fulerenos, para activar superficies en el contacto, y como agente descontaminante pues son absorbentes de radicales libres. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre los dendrímeros y los fulerenos? Que los fulerenos son estructuras esféricas cerradas, mientras que los dendrímeros son estructuras abiertas a manera de árbol. Y finalmente, para cerrar con todos los tipos de nanopartículas, tenemos los composites, que viene a ser una mezcla de diferentes tipos de nanopartículas o con otros materiales mediante una combinación de fases denominadas la sustentante o matriz, que es, por decirlo así, el fondo de ese composite, y la reforzante, que va a ser otra fase inmersa o firmemente adherida a la primera, que se puede denominar el relleno. A veces también se pueden emplear agentes de conexión o acoplamiento, es decir, como un pegante para fijar mejor la relación del relleno sobre esa fase matriz. Entonces acá en este diagrama pues se explica claramente. Tendríamos en azul la fase matriz, que sería ese fondo con estas partículas grandes de relleno, que generalmente esa fase matriz podría ser un material no nanotecnológico, mientras que el relleno sí podrían ya ser partículas nanotecnológicas con un agente de conexión entonces para fijar ese relleno. Hay que especificar algo, y es que un composite no es igual a un coloide, dado que por ejemplo cuando vimos estos coloides formados por materiales metálicos, vamos a decir que la característica de los coloides es que estas partículas metálicas tendían a unirse formando agregados o formando grumos, por decirlo así. En el composite, ¿qué pasa? Que no hay esa atracción molecular, sino que lo que estamos diciendo es que estas partículas se van a fijar a esa fase matriz. Entonces, en vez de tomar como referencia la separación de las partículas para no generar esos agregados manteniéndolas a cierta distancia, vamos a decir que acá la acción principal es el del pegado sobre la matriz. ¿Cuáles composites, digamos, se pueden citar como experimentos exitosos? Tenemos las organoarcillas tratadas con nanopartículas de aminas cuaternarias, que son cationes. Hablando de cationes, es que son moléculas con una carga positiva de amonio, que van a ser una unión de amonio con 4 radicales libres a sus extremos, que estos radicales pueden ser grupos de alquilos, que son fragmentos de hidrocarburos separados de su fuente principal, o arilos, a los cuales hace parte, por ejemplo, los bencenos, que son estos ciclos cerrados. También tenemos las resinas compuestas dentales. Digamos que estos composites con nanotecnología ahora se utilizan mucho en la parte de la odontología, en donde vamos a tener como fase matriz una resina, que entendemos por resina este material que se endurece con el contacto con la intemperie, nanopartículas de relleno, el silano, que vendría a ser el agente de conexión, un activador inicial para la polimerización, los pigmentos para darle precisamente una coloración similar a los dientes naturales del paciente, y los inhibidores de polimerización para que una vez sellado, digamos, este diente artificial, deje de incorporar radicales libres, digamos, del medio que podría ser la saliva. Entonces, con esto doy por terminado la última explicación sobre nanopartículas. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes comentar en la parte inferior en YouTube, o si me estás viendo a través de las aulas virtuales haciendo el curso de nanotecnología y materiales inteligentes, puedes contactarme a través de cualquiera de los medios de comunicación dispuestos para tal fin. Te recuerdo nuevamente que si no te has suscrito, lo hagas en este mismo instante, le des clic a la campanita, y por supuesto vale la pena recordarte que Globus es el poder de la biogestión.